Para finalizar este video de programación iterativa, entonces vamos a resolver estos ejercicios. Primero, vamos a multiplicar dos números mediante sumas sucesivas. Por ejemplo, 3 por 4. Entonces 3 por 4 se puede expresar como sumar 4 veces el 3, que es 12, o sumar 3 veces el 4, es igual. Ahora, segundo, dividir dos números mediante restas sucesivas. Ejemplo, 10 sobre 2. Entonces yo puedo expresar esta división como una resta, de esta manera. 10 menos 2, que es 8. 8 menos 2, que es 6. 6 menos 2, que es 4. 4 menos 2, que es 2. 2 menos 2, que es 0. Entonces miren, el resultado consiste en contar las veces que se restó 2 hasta que se llegó al número 0. Para este ejemplo fue 5 veces. Entonces miren que acá yo resté 1, 2, 3, 4, 5. Y al yo contar las veces que resté 2 hasta que llegó a 0, hasta que este primer valor llegó a 0, este número me dice la división. 10 sobre 2 es igual a 5. Aplicar la operación de factorial a un número. Por ejemplo, 5 factorial es ¿qué? 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que es 120. O por ejemplo 8 factorial, que es 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, por ejemplo, 15 factorial sería 15 por 14 por 13 por 12 por hasta el 1. Y para finalizar, dice determinar si un número es o no primo. Un número primo es aquel que únicamente se puede dividir por 1 y por el mismo. Para resolver el primer ejercicio, entonces miren que vamos a multiplicar dos números mediante sumas sucesivas. Por lo tanto, nuestra función tiene que recibir los dos números que vamos a multiplicar. Vamos a definir una variable que inicialmente va a ser 0 y en esta variable es donde vamos a almacenar la suma sucesiva. O sea que esta se convierte como en nuestro acumulador. Y luego miren que acá creamos un for, se puede hacer un while también, un do while, se puede utilizar cualquiera. Y aquí definimos que la i va a arrancar en 0, que la i va a ser menor que el número 2 y vamos a aumentar de a una unidad. Entonces claro, multiplicación, lo que vamos a hacer aquí realmente es sumar. Vamos a sumar el número 1 una cantidad de veces hasta que esta condición de acá se vuelva falsa. Y aquí está, por ejemplo, si yo multiplico 2 por 3, entonces, ¿cuántas veces se va a repetir este ciclo? 3 veces, ¿cierto? Entonces primero sumamos el 2, luego otra vez 2, que ya sería 4, y luego otra vez 2, que ya sería 6. Y en ese punto ya tenemos la multiplicación. Y aquí simplemente estamos invocando. Por ejemplo, 11 por 5, entonces aquí ejecuta este ciclo hasta que nos da el resultado. ¿Cómo es la división? La división es muy parecida. Aquí incluso miren que estamos utilizando una validación. Recordemos que validar también a veces, siempre es bueno para evitar errores en nuestro código. Entonces, claro, cuando nosotros estamos dividiendo, recordemos que el número 2 no puede ser 0, porque el denominador no puede ser 0. Entonces miren que acá decimos, si número 2 es diferente de 0, listo. Entonces ejecute este ciclo. Mientras número 1 sea mayor o igual a número 2. Entonces número 1, miren que estamos restándole el número 2. Por lo tanto número 2 es fijo, siempre es fijo. El que está cambiando internamente es número 1. Y tenemos un contador. ¿Por qué el contador? Porque recordemos que en la división lo que nos determina la respuesta es las veces que se repite esta resta, ¿sí? Entonces si aquí es 10 y aquí es 2, entonces pregunta, ¿10 es mayor o igual que 2? Sí. Entonces decimos número menos igual a número 2. O sea que número 1 va a quedar valiendo 8, porque 10 menos 2 es 8. Y aquí ya hicimos la primera resta. Entonces luego pregunta, ¿8 es mayor o igual que 2? Sí, entonces hacemos la resta, es decir, 8 menos 2 ya sería 6. Y aumentamos en 1 el contador. Al final, el contador es el que nos retorna en la respuesta que fue las veces que se repitió el ciclo. Para este caso, si yo tengo un 10 y un 2, este ciclo se va a repetir 5 veces. Y aquí ya estamos haciendo la invocación de la función.
Para el ejemplo del factorial, entonces miren que el factorial yo necesito un parámetro que es n, es decir, si yo necesito calcular el factorial de 80, de 100, de 1, de 4, entonces aquí le mando ese valor y va a retornar un entero, ¿sí? Entonces, declaro una variable que tiene que ser 1 porque estamos multiplicando. Si yo aquí defino la variable como 0, entonces cuando él empieza a multiplicar, pues cualquier número multiplicado por 0 pues nos va a dar 0. Entonces tenemos que empezar factorial en 1. Y aquí el ciclo va a empezar en 1 y va a ir hasta n. Entonces si yo aquí puse 4, entonces la primera multiplicación va a ser, bueno, 1 por 1, 1, ¿cierto? Luego 1 por 2, 2. Luego 2 por 3, 6. Y luego 6 por 4. Y ahí finaliza, porque n es 4. Y al final retornamos la variable factorial, que es la que nos tiene almacenado el valor que estamos multiplicando. Y aquí la estamos invocando. Y finalmente tenemos el ejemplo para determinar si un número es primo o no. Para determinar si un número es primo, entonces pues necesitamos enviar el número y vamos a declarar un contador que va a arrancar en 2. Luego definimos una variable. Miren que aquí el determinar primo lo que va a retornar es un booleano. Es decir, si yo aquí puse por ejemplo 8, me va a decir true o false. Es decir, es o no es primo, ¿sí? Recordemos que el primo es un número que solamente se puede dividir por 1 y por el mismo. El ejemplo para el 8 no es un número primo, porque se divide, aparte de dividirse por 8 y por 1, se divide también por 2, por ejemplo. Entonces, definimos una variable que es true inicialmente y luego empezamos a ejecutar un ciclo, while. El while tiene que evaluar dos condiciones. Miren, contador va a arrancar en 2 y primo va a ser true. Por lo tanto, si yo aquí por ejemplo mando digamos un 5, entonces va a arrancar el while verdadero y 5 es diferente de 2, o sea 2 es diferente de 5, claro, entonces estas dos condiciones son verdaderas, por lo tanto ejecuta estas instrucciones. Y primero estamos diciendo 5 módulo 2 es igual que 0, no, por lo tanto el contador aumenta 1, ¿cierto? Luego primo sigue siendo true y ahora contador es 3. 3 es diferente de 5, sí. Luego evaluamos. 5 módulo 3 es igual que 0, no. Entonces aumenta contador. Ahora queda valiendo 4. Esto es true y luego preguntamos, ¿4 es diferente de 5? Sí, entra. Ahora, 5 módulo 4 es igual que 0, no, aumenta contador, o sea que ya vale 5. Ahora primo es true y preguntamos, ¿contador que es 5 es diferente de 5? Ya en este caso esto se vuelve falso. Por lo tanto el ciclo termina y retorna primo. ¿Qué significa? Que este primo de acá, esta variable, jamás se cambió. Por lo tanto va a retornar true. Pero si yo por ejemplo aquí mando un 4, el 4 en algún momento va a entrar a esta condición de acá. Y al entrar a esta condición de acá, me va a cambiar el valor de la variable primo, que se va a volver falsa. Cuando se vuelve falsa, él evalúa primo y resulta que primo ya es falso, entonces se termina este while y retorna falso. Acá hay unas referencias y muchas gracias por ver el video.